Chicos, entonces nos quedamos la vez pasada en esto. Ya habíamos escrito el controlador. De acuerdo que aquí estaba el código. Esto estaba hecho por el método del rectángulo y decíamos que aquí se podría variar por algún otro método de integración, que por ejemplo podría ser el del trapecio. Ya. Teníamos este modelo que era la planta con el circuito RRC. Acuérdense que el controlador es KPKI, es un PI. Y aquí está el filtro de entrada, ¿no? Habíamos hecho esta simulación y le puse, miren, así nos había quedado, ¿no? Menor del 5%. Le voy a poner 0,5 en time, en el stop time. Vamos a simular durante 0,5 nada más. Y ahí está, ¿no? Con esas características del controlador. Ahora, bueno, sean los parámetros que ya hemos sacado, por el método que ya hemos sacado, ahora lo que nos toca en la tarea SIL, bueno, SIL, es que el código del controlador se comporte igualito que la transformada S del controlador. ¿De acuerdo? Entonces ahí podríamos decir que pasamos la prueba SIL. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar a este controlador para que se ejecute el código, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la planta. Lo copiamos aquí. Copiamos el mismo step. El comparador. Y en vez de la transformada S del código, lo que vamos a poner aquí es el código C, ¿no? Aquí vamos a poner el código C. Entonces, se testea solo el código, ¿no? Entonces, lo que hacemos es poner una MATLAB function. Es una MATLAB function. Una función MATLAB. Y viene a reemplazar acá el código. ¿De acuerdo? Entonces lo tenemos ahí. Ya. Ok. Este va a ser nuestro controlador, así que doble clic. Y lo que hacemos es eh, escribir la función que vamos a utilizar. No el código, o sea, acuérdense, más bien invocar a la función, ¿no? Antes que escribir. El código, lo que vamos a hacer es invocar a la función. Entonces tenemos y es igual a función. Entonces podemos llamarle como sea nuestra función. Vamos a decir que es un PI controller. ¿De acuerdo? Y recibe de dato el error. La salida, pues podemos dejarle así, Y. ¿De acuerdo? Podemos dejar Y. Ok. Para llamar al código, pues lo que hacemos es esto, codegen, que nos genere lo que viene acá. Es invocar al código C. Por eso usamos esta línea de comando, o sea, este comentario, pero cuando vaya a código C, entonces invocará a este procedimiento, ¿no? De generar código. Entonces lo que hacemos es creamos una variable x que es igual a 0.0, asumiendo que va a ser un float, ¿no? O un double. Simplemente me permite inicializar el cálculo del controlador. Y si vamos al código de MATLAB que teníamos, el modelo de nuestro controlador en código tiene dos funciones, ¿de acuerdo? Aquí las habíamos declarado. La una es inicializar el controlador y la otra es el cálculo en sí de la estrategia de control. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en esa función de MATLAB, llamar al código que implementa el controlador. Es decir, tendríamos que llamar a esta función que está aquí. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es poner aquí y va a ser igual, perdón, x va a ser igual e invocamos, ¿no? Se invocan funciones C mediante la siguiente comando coder.ceval, estamos C de evaluar código C, ¿no? Coder.ceval. Y aquí indicamos la función que queremos ejecutar. Acuérdense que en nuestro caso, al que queremos llamar es PID. Vamos a ver cómo se llama nuestra función, ¿no? PID update. Entonces, para que no me aparezcan errores, tal vez porque me equivoqué una letra, no la escribí bien, entonces vale la pena copiar y pegar, ¿no? Acuérdense que esta función recibe como dato el error.
Entonces lo ponemos así. Así es como funcionan las funciones de MATLAB, ¿no? Entonces llamamos a, a la función PID de nuestro código, ¿de acuerdo? Y le enviamos el error. El error es la entrada de esta función, es que se calcula aquí más del error, ¿de acuerdo? Nuestra función se llama PI, ¿no es cierto? Porque es un PI, por eso le puse. Si fuese PID, le ponen PID o la estrategia de control. Este lo que hace es simplemente crea una variable temporal en donde se almacena el cálculo y la salida, acuérdense que es y. Entonces aquí tengo que poner y igual a x, porque en x se almacena el cálculo de la estrategia de control. Eso es lo que tenemos que hacer en sí, en la generación de código, ¿no? Ya llamamos, pero nos toca configurar el modelo, ¿de acuerdo? Nos toca poner algunos parámetros del modelo, por ejemplo, indicarle al modelo que la implementación de código se encuentra en el archivo PID controller.c y en el cabecera es PID header, ¿no? En la cabecera de este controlador. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es guardar este archivo, lo voy a poner, guardar. Este es mi RRC site, ¿no? Entonces así lo voy a guardar. RRC site. Ya. Entonces le guardo. Ya está creado. Ah, es de la clase anterior, ¿no? Ya que se reemplace. Ya. Y entonces ahora lo que nos toca es configurar. Acuérdense que la vez pasada en el mail habíamos hecho algunas cosas. Por ejemplo, el sample time en el step es de 0.001. Eso quiere decir que vamos a tener 1000 muestras por segundo. ¿De acuerdo? 1000 muestras. O 1 dividido para 1000 muestras, ¿no? Otra forma de escribir esto es 1 dividido para 1000. Ya. Bueno, cuando pasemos un poco al control discreto, ahí volveré a tomar este criterio de sample time, lo desarrollaremos un poquito más. Pero está en relación con el cambio de la planta, ¿no? Y el cambio del sistema la reacción del sistema de control. Entonces, para yo poder muestrear esto, lo que estoy diciendo es que cada segundo voy a utilizar 1000 puntos. Entonces, aquí hay 500 puntos para mostrar esta curva, ¿no? Esta curva. Entonces, yo digo que con 500 puntos es suficiente para hacer el muestreo. Luego vamos a cambiar esos temas porque están, ese sample time, porque están muy relacionados con nuestro funcionamiento en tiempo real y la correcta estrategia de control, ¿no? Entonces, bueno, puedo ponerle 1/1000, estaríamos hablando que en un segundo voy a tomar 1000 muestras, ¿de acuerdo? O directamente poner así, ¿no? Como ustedes lo vean mejor. Bueno, lo voy a poner así. Ya, eso hicimos la vez pasada. Cambiamos el método de resolución, el solver, lo pusimos en un fixed step. Acuérdense que los computadores embebidos utilizan estrategias o resolución de ecuaciones y realizan las operaciones con fixed point. Entonces, aquí lo que hice fue seleccionar eso, que sea un método de resolución con fixed step, y utilicé el método más tradicional, ¿no? Este resuelve ecuaciones diferenciales continuas, es decir, perdón, ecuaciones diferenciales eh, en el dominio continuo, o sea, por eso son ecuaciones diferenciales. Hay otros, por ejemplo, Runge-Kutta, Euler-Gen, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar este de 3 que responde bastante bien a la interacción entre código y la transformada S, ¿de acuerdo? Entonces, nos permite bastante una buena interacción entre el código y la transformada S. Ya, lo que vamos a hacer ahora es terminar de configurar esto, ¿no? Entonces vamos acá donde dice OD3, otra vez, y donde dice Simulation Target, vamos a hacer ciertas configuraciones ahí. Entonces, Simulation Target me permite simular el código o mi código en conjunto con el modelo como que si lo fuese a ejecutar en un sistema embebido.
pero en realidad todo es software todavía, ¿no? Entonces, si bien es cierto la estrategia MILE, todo es en el dominio de la simulación, en la estrategia SILE o la validación SILE, lo que hacemos es cambiar el código, cambiar la transformada de Laplace del controlador por código. Entonces, en el Simulation Target lo que voy a hacer es simular justamente eso, ¿no? El código en conjunto con la transformada S de los demás bloques. Entonces, miren, en el código, el lenguaje que vamos a utilizar es C, este es universal. Bueno, si pueden algunos escribir en C++, pues utiliza C++. En nuestro caso, como escribimos código C, porque es bastante simple, es fácil de depurar, entonces lo que vamos a hacer es invocar la librería. ¿Cómo invocamos? Igual aquí en estas ventanas lo que vamos a hacer, todo es código C. Entonces, para invocar a la librería, bueno, a nuestro código del controlador, utilizamos igual que en código C, ¿no? Include. Y entre comillas invocamos a la cabecera de nuestro controlador. Entonces la cabecera se llama pidcontroller.h. Yo por lo general copio así, ¿no? Le copio y le pego porque a veces no me doy cuenta, una L se me fue, en vez de una L puse un 1, ¿cierto? Entonces le pongo pidcontroller.h. ¿Ok? Entonces asegurarme que los nombres coincidan, porque luego espero que salgan muchos errores, porque luego al momento que salen los errores, es difícil de ubicarlos, ¿no? Es muy difícil de ubicar en qué parte, porque miren, tenemos aquí la transformada, tenemos aquí un poco de código, si bien es cierto no es lo principal, pero hay un poco de código. Tenemos el código aquí, ¿de acuerdo? Tenemos dos archivos, tenemos este código, este archivo, y tenemos estas declaraciones que estamos haciendo acá. Entonces, si sale un error al momento de la simulación, entonces es muy complicado la depuración. Por eso hay que tratar de utilizar estrategias que nos permitan justamente eso, minimizar esos errores, ¿no? Entonces llamamos aquí el header, que va a convocar a nuestra librería. ¿Okay? Aquí no hace falta escribir nada porque eh, dice el archivo fuente, ¿no? Estaríamos pensando tal vez en un punto C. Pero aquí lo que estamos haciendo es simplemente llamando a las funciones que inicializan o invocan a nuestro controlador. Bueno, entonces aquí en esta que dice initialize function, es decir, la parte de Simulink que va a invocar a esto, se escribe acá, ¿no? Se escribe acá. Entonces, ¿qué necesita esa función? Miren esa función initialize, pid initialize. Necesita que le demos un kp, ki, kd, bueno, si fuese pid, ¿no es cierto? Que le mandemos este error trace y que le digamos un step time. Ya, eso debemos declarar, de acuerdo aquí primero. Igual como si fuese una línea de código C. Entonces lo que hacemos es double para declarar la línea en código C y ponemos kp es igual y escribimos el valor del controlador. En la clase anterior, bueno, me había quedado con valores K8, KP8, KI 1210 o los que hayamos sacado. Entonces ponemos KP es igual a 8. Si queremos declarar el KI directamente ahí como un doble, simplemente coma es igual a 1210. ¿Ya? Y podemos poner punto y coma si ya queremos terminar la declaración, ¿no? Podemos declarar de una vez un KD. Acuérdense que nuestra función initialize está pensada para la implementación de un PID. A pesar de que nuestro controlador es PI, entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente poner que el KD es igual a 0. ¿De acuerdo? Ya. Y lo otro que tendríamos que indicar es cuál es el umbral para el error. Por lo general estos valores deben ser grandes, ¿no? Empezamos con un valor, por ejemplo, 100. Si nos da problemas, aumentamos. Bueno, alguien dirá, esto es prueba y error. Eh, no diría, ¿no? Porque el código, no estamos influyendo en el código, simplemente estaríamos influyendo en los parámetros, en las características físicas del sistema en donde se va a ejecutar. O sea, no necesariamente sabemos todo el datasheet, por ejemplo, de la estructura del Arduino. Por ejemplo, yo ahorita voy a ejecutar el código en este computador y no me sé toda la arquitectura de este computador como para poder establecer
un valor y decir, por la arquitectura del computador le vamos a poner por esta arquitectura, por tantos núcleos, por la velocidad del clock, vamos a poner aquí un valor. No. Entonces, bueno, empezamos con uno grande y luego le bajamos. Step time. Y aquí voy a empezar con el mismo que declaré en el step, ¿cierto? Declaramos que iba a haber un sample time de 1/1000 y aquí declaramos lo mismo. Entonces, miren, en el diseño del controlador, si hicimos bien, si pasamos la prueba mile, ¿de acuerdo? El 1000, entonces el KP, el KI, no nos quedarían dudas porque ahorita ya pasamos en el 1000. En el 1000 además utilizamos un método con fixed step, es decir, como si ya lo fuéramos a ejecutar en una computadora embebida. Y si los resultados nos dieron lo mismo, entonces de estos parámetros no deberíamos tener dudas. ¿De acuerdo? KP, KD, KI. ¿Dónde nos quedarían las dudas? Serían este error trace y el step time. Por ejemplo, este error trace, imagínense un error, ¿no? Entre el set point y la salida de sensor que sea mayor a 100 no vamos a encontrar. Luego podemos disminuir, ¿no? Si todo funciona bien. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Ya. Ahora invocamos a la función, porque acuérdense que nuestra función se necesita de todos esos valores, ¿no? Si vemos aquí, miren, initialize, esta parte superior, necesitamos KP, KI, todo esto que acabamos de declarar. Una vez que hemos declarado los valores, ahora sí invocamos al controlador, ¿no? A la función para inicializar al controlador. Entonces aquí se llama, bueno, otra vez, ¿no? Para no tener algún error, lo que hago es Command C, Command D, abrimos y cerramos. Acuérdense que esto es una línea de código C. Y ponemos los parámetros que requiere esa función. Entonces, esa función requiere un KP, un KI, un KD, un error trace. A veces de aquí a acá tengo algún error, una variación en la escritura de la variable, por eso lo que hago es copiar y pegar para que pues, tenga el mismo nombre, ¿no? Ya. Entonces, lo que hicimos aquí fue invocar a la implementación del controlador PID en header, en initialize function, inicializamos los parámetros. Ahora, ¿qué es esta función initialize function? Cuando ustedes abren el archivo de Simulink, ¿de acuerdo? Entonces, estos parámetros se cargan también, ¿no? En la memoria, se cargan estos parámetros. Entonces, cuando ustedes dan play, estos parámetros ya están cargados y lo único que hacemos es enviarle a esta función. ¿Qué hace esta función? Pues pone en la memoria, en este caso del computador, va a poner en la memoria el parámetro KP, KI, KD y este error trace, además del step time. Entonces, aquí simplemente están declarados al momento de que abrimos el modelo, los asigna en la memoria cuando llamamos esta función initialize. ¿De acuerdo? Entonces, estos parámetros del controlador, además de estos de aquí, ¿no? Ya están ahorita en la memoria del controlador, en el caso que lo vayamos a poner en un microcontrolador, o al momento de poner play, pues estarán en la memoria del computador. Ya. ¿En dónde se escribe el código? ¿En dónde se invoca el código? Es aquí, ¿no? Donde dice adicional build information, source file. Entonces, aquí es donde vamos a escribir el nombre del archivo C en donde está implementado el controlador. Es decir, el nombre de este archivo, lo que hago es copiar y pegar por lo que venía diciéndoles. Comandé.c. Aquí no ponemos entre comillas nada, ¿no? Simplemente decimos que ese va a ser el archivo fuente en donde va a estar en nuestro código. Ya, entonces, bueno, lo que hacemos es aquí simplemente poner apply y ok, ¿no? Ok, entonces si cruzamos los dedos, esto debería funcionar. Entonces, esperemos que salgan errores, a ver qué nos dice el- aquí, ¿no? La ventana de diagnóstico del Simulink, a ver qué nos dice. ¿No? Nunca me sale la primera, entonces
Vamos a ver qué me dice. Define. ¿Por qué no? No sé qué me equivoqué acá. Define. ¿Dónde está Pixel? Aquí en la segunda. Ah, ¿por qué le puse mayúscula? Ya, sí es bien complicado con el registro. No, no sé por qué le habré puesto mayúscula. Tal vez porque estaba escribiendo todo con mayúscula, ¿no? Ya, entonces, bueno, igual cambian algo y nos toca guardar. Vamos acá, edit, save. Vamos de vuelta acá. Esperemos que haya más errores, chicos. Esperemos más. Ya, entonces ahora me dice error, fixed the error. Your custom code on input by step time. Ah, es que le di un punto y coma, ¿no? Si quiero declarar variables del mismo tipo de dato en una sola línea, van separados por coma. Entonces, bueno, tengo que ir acá en donde invoqué, ¿no? La función. Entonces, acá donde dice simulation target, donde pues initialize function y aquí, ¿no? Entonces tengo que ponerle coma. ¿De acuerdo? Si quiero que todos estos sean double. ¿Ok? Entonces, apply OK. Seguimos. Bueno, eso era lo que no quería. Bueno, a veces aparecen más errores que aquí en el código, un punto y coma. Ahora, no, vamos a ver, ¿no? Porque no me parecen errores, pero ahora la idea es que me salga todo igual. Ya, entonces, bueno, mal, porque, o sea, salió bien, está bien, a pesar de que no se parece, pero está bien, mal porque no me salieron más errores. Bueno, creo que debía haber tenido un poco, debía haber forzado errores. Pero bueno, ¿qué suele pasar? O sea, ¿qué suele pasarnos cuando escribimos el código, ¿no? Entonces, por lo general, no ponemos bien el método, ¿de acuerdo? No ponemos bien el método y la integral no resuelves bien. Entonces, eso suele pasar, ¿no? Entonces, hay que muchas veces checar que el método esté bien implementado, el método de integración del error. Ya, a veces esta línea 42 es la más importante, ¿no? Jorge, dime. Profe, ¿en dónde fue que cambió los punticomas por coma? Ya, le cambié acá, ¿no? Nos toca ir para acá, de acuerdo a Simulation Target. Dice Simulation Target y es en la Initialize, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué tenía? Aquí me decía, ¿no? Aquí estaba un punto y coma. Estaba así antes, ¿no? Y por eso me decía que la variable step time no está identificada. ¿Por qué? Porque el compilador al momento de ver un punto y coma ya entiende el fin de línea y esta variable no está declarada, el tipo de dato no está declarado. Entonces, lo que hay que hacer aquí es poner la coma. Eso quiere decir que todas estas variables que están aquí son double. ¿De acuerdo? Con coma. Nicolás, ¿algo querías preguntar? Sí, profe, ¿cuál era el primer error que había dado? El primer error que nos dio.
Ya, el primer error que nos dio fue porque en el archivo, en la cabecera, en el header, en este de aquí, yo había escrito el comando define con mayúscula todo esto de aquí. Había puesto así, miren, define. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, bueno, ejecutémoslo así, ¿no? Había puesto eso, entonces al momento de ejecutar me va a decir que ese comando no existe, ¿no? Ya vamos a ver suggestions. Bueno, creo que me va a ayudar, ¿no? Vamos a ver, open. Ya, entonces me va a ayudar. Aquí me dice que es en este archivo que tengo que realizar el cambio. Y fue por eso que hice, ¿no? Que lo que tenía acá, en vez de poner con minúscula, acuérdense que C es bien complicado con el registro, ¿no? Entonces, aquí si se nos va una letra mayúscula, entonces no va a entender el comando. Entonces, lo que hago aquí es modeling run. Ya. ¿Qué puede pasar? Como les digo, o sea, tienen que ver en todo lado, no tienen que ver en todo lado. ¿Qué pasó aquí? Salimos este diagnóstico. Modeling run. ¿Qué pasó? Play. No sé qué pasó. ¿Será porque ya las decimos? Ya. Entonces, chicos, verán. Esto, o sea, sí, por ejemplo, digamos algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo veo que se cumplen las condiciones de diseño, es decir, menos del 25%, y que se estabilice antes de 0.01, ya no haría nada. Ya le dejamos ahí, a pesar de que tiene esas oscilaciones, ¿de acuerdo? Mayores a las que están acá, ¿de acuerdo? Esto es debido justamente al método de resolución, a la método de la derivada que estamos utilizando. Se debe al sample time también. Entonces, vamos a ver cómo el sample time, el tiempo de muestreo de una máquina, lo rápido que trabaja una máquina, puede influir en las características dinámicas de mi sistema de control. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que yo diseñé, la parte de acá arriba, esto de aquí. Pero al momento de cambiar el código, ¿de acuerdo? Al momento de cambiar la transformada de Laplace por el código, obtengo esto de acá. Que si ustedes le ven las características dinámicas de este y este son buenas, porque miren, en 0,1 ya está estable antes de 0,1 que habíamos hecho ese diseño y no se consume más del 25%. Tenemos aquí unas oscilaciones y alguien dirá, ¿no es cierto? Alguien dirá, Pero bueno, esto se debe al sample time. Entonces vamos a cambiar ese sample time, pero no, aquí, no en el Simulink, sino vamos a cambiar el sample time en la declaración que utilizamos, en la invocación que hicimos de nuestro código C. Entonces lo que hacemos es irnos a la configuración de los parámetros, vamos a donde dice Simulation Target, y acá está, miren, el sample time que es el equivalente aquí en nuestro caso, no step time. Y lo que voy a hacer es, miren, primero le voy a disminuir, es decir, voy a disminuir la cantidad de puntos que voy a utilizar para resolver esa ecuación, ¿no? Esta ecuación diferencial esta ecuación diferencial que representa la estructura del controlador. Entonces, primero lo que hacemos es disminuir la cantidad de puntos. Ya, entonces lo que pasa es que estoy usando menor cantidad de puntos de las que tiene el Simulink o las que utiliza, porque acuérdense que nosotros aquí pusimos un sample time de 0.001 y le quitamos un 0, ¿de acuerdo? Entonces, claro, él está resolviendo, pero ya no responde a la dinámica que nosotros planteamos al momento de diseñar el controlador. Es más, no responde a nuestro controlador, a pesar de que son los parámetros del controlador. Es por lo que estoy utilizando
una cantidad muy menor de puntos con respecto a la que utilice en sí el modelo para resolver las ecuaciones diferenciales. Vamos a quitarle otro cero más. Ya, entonces miren, pongámosle ahora 10 hercios, ¿no? 1/10. Ok, le ponemos aquí play. Miren, entonces se nos volvió un sistema sobreamortiguado y correcto que no responde a las condiciones de diseño, a pesar de que están ahí los valores del controlador que acabo de diseñar. De todas maneras, por ahora no paso la prueba SID, ¿de acuerdo? No estoy pasando. Eh, en este caso, lo que tenemos que llegar a es que estos dos se comporten de igual manera. Entonces, vamos otra vez al target y ahora en vez de disminuir, sumemos, aumentemos, perdón, mayor cantidad de puntos. Entonces, miren, por ejemplo, estamos acá y acuérdense que el sample time es 0.01. Con este empezamos, ¿no? 0.01. Entonces, ¿qué tal si aumento uno más? Ojo, muchos puede ser que no tengan el mismo resultado. Otra vez vamos, ¿no? Esto depende de las características del computador, el compilador de código C, ¿de acuerdo? A pesar de que todos estemos utilizando MATLAB, quién sabe, alguien me dice, profe, a mí me salió un poco diferente la curva. Claro, esto ya acuérdense que depende del toolchain con el que estamos compilando este código para realizar esta simulación, ¿no? Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta. Entonces, luego hacemos modeling, run. Dime, Nicolás. Disculpe, es que me salió un montón de errores. Podría ayudar. Ya, espérame un ratito, termino esto y ya te reviso. Ya, entonces miren, si aumentamos la cantidad de puntos, miren lo que pasa con la característica dinámica, ¿no? Es como que se ablanda comparado con este de aquí, miren. Y nuestras características dinámicas son mucho mejores. Ya aquí miren el 0,1 ya se estabiliza. Este consumo de energía es mucho menor. ¿Por qué? Porque estoy resolviendo mucho más rápido con el controlador. Es mucho más rápido el controlador para analizar el error. Ya, vamos a hacer uno último, ¿ya? Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer ahora es poner function initialize y lo que voy a hacer es dejar el mismo que estaba 0.01. Ah, me faltó, le puse dos ceros de más, ¿no? Bueno, y le voy a poner dividido para 3. Ok. Y le ponemos apply OK. Entonces vamos a hacer el modelado. Muchas veces cuando hacemos estas operaciones y estamos utilizando el fixed point, nos dice que no podemos hacer porque es 0.0333 y esto es el fixed point, ¿no? A veces nos aparece eso. Entonces, lo que yo recomiendo es en vez de poner 0.003333, pues usar 2, 3, 0.033, por ejemplo, 0.03333. Bueno, si ahora comparamos, miren, ya tenemos el resultado del SAIL y del controlador que es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué entonces ese para 3? Ya, entonces eso tiene que ver con el código. Aquí hay tres operaciones principales que debo realizar en el controlador. Primero, la integral. Luego, la derivada. Si contamos multiplicar la constante k por el error, entonces, bueno, el computador lo que hace es sumas y multiplicaciones, así que eso no va a influir en el algoritmo del controlador. Entonces, lo que tenemos es que el controlador debe integrar el error, debe derivar el error y luego debemos
calcular la salida del controlador. Si lo vemos así de manera general, son 3 operaciones que le va a llevar tiempo al controlador realizar. Y esas tienen que estar listas cuando la planta ya nos envía la salida para nosotros calcular el error. Ya, entonces, por eso dividí para 3, teniendo en consideración esas 3 operaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que como el controlador tiene que hacer 3 operaciones más rápidas que lo que funciona la planta, entonces puse el sample time que estaba en el modelo, que era de 1000 muestras por segundo, de 0.01, dividido para 3. ¿Por qué? Porque el controlador lo que va a hacer son 3 operaciones más rápidas. Ya, ¿esto por qué? Porque se está ejecutando en el mismo modelo, en el mismo Simulink. Entonces, a lo que voy, este ya funcionó, digamos, pusimos energía, funcionó, aquí tenemos la salida, calculamos el error aquí con el set point y aquí tenemos el error. Ahora aquí ingresa el error. ¿Qué hay que hacer? Integrar, diferenciar y calcular la salida del controlador. Entonces enviamos, pero esto ya está funcionando, entonces este debe funcionar al menos 3 veces más rápido que este que está aquí. Si logramos obtener un computador que funcione con esas características, un microcontrolador, entonces se va a lograr esta implementación. Pensando en eso, diseñamos el código. Ahora, en esta etapa SAIL, por eso se llama Software in the Loop, lo que estamos validando es que el código que escribí funciona igual que lo que está acá. Todo lo que hice para que funcione, probé el sample time, ¿de acuerdo? Le subí, le disminuí, es para validar mi código, ver que funciona igual y pensar en que esto luego va a ir a un computador embebido, por ejemplo, un microcontrolador, en donde se va a ejecutar el código C. Ok, entonces, la siguiente etapa que ahora viene, ya pasamos del SILE, ahora le podemos dar un check, así, check. Ahora, lo que viene es el PILE. El PILE significa Processor in the Loop. Lo que vamos a hacer es que este código se va a ejecutar en el Arduino, esta parte del código se va a ejecutar en el Arduino, ¿de acuerdo? Y aquí se va a modelar a la planta. En el Simulink vamos a modelar a la planta. ¿Por qué? Porque no tenemos la planta todavía, la están construyendo, la están soldando, la están armando. Pero nosotros no nos detenemos con el sistema de control. Ya diseñamos el sistema de control. Ahora, lo que viene a continuación, antes de terminar el SILE, es reemplazar esta planta por un modelo físico, por el circuito RRC, ¿de acuerdo? Se reemplaza eso, se prueba el controlador, el código del controlador, y debo obtener los mismos resultados. Si no tengo los mismos resultados, ¿qué hay que hacer? Código ya no se puede cambiar, ¿de acuerdo? Porque ya me está dando el resultado del código. Los parámetros del controlador ya no podemos cambiar porque depende de esto. ¿Qué podemos cambiar? Entonces, la rapidez con la que se va a realizar estas operaciones que están aquí. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora lo que viene es PILE, que significa Processor in the Loop. Eso quiere decir que en vez del código, lo que vamos a poner aquí es un procesador embebido, por ejemplo, un Arduino. La planta vamos a simular aquí en Simulink y el código se va a ejecutar en Arduino. Él nos va a enviar, nosotros le vamos a enviar el error y Arduino nos va a enviar la salida del controlador. Ya, ahora sí, ¿quién era que tenía las preguntas de los errores? Yo, profe, A ver, ya le comparto. doesn't match prototype real time. Desde ahí. Partial PD controller. Dice que algo tienes en el initialize. Sistema de medios control, causando PD controller en función PID initialize. The user and declare and started. Vamos, ahí te dice el error. Vamos Te al voy a... archivo. En el C dice que está, no hay.
Dice el error que está dentro del initialize. No, no. Vamos más eso ahí. Ya verás, esa variable dice que no la tienes declarada, porque la tienes como n_started, no como m_started en la línea 8. Ya. Es Le m pongo de aquí la memory. M. Claro, es m de memory, ¿no? Ya. Y abajo en la línea 23 debe estar igual. Mírale, ya, ahí está bien. Ya vuelve a ejecutar. Esto es error por error. Dice real error, doesn't match prototype. Tienes un real error. No, es real espacio error, no con baja, baja al eso. No, ahí no es. Eso déjale tal. No, no. Es real espacio error, baja más. Ya en la implementación, ahí está, mira, real espacio error. Ya, ahora sí dale play. Yo te digo, este es uno por uno. Ya, creo que sí. Ya, Sí, ya. Gracias, profe. ya listo. Esto es así, chicos. Es uno a uno, ¿no? El error uno a uno. Ir buscando y ejecutando. Esto demora siempre. Bueno, hacemos break y Sí, nos sí, yo vemos en también 10. tengo error. Dime, mija. A Dime, mí también me Camila. sale un error raro. A ver, muéstrame. Tengo... Ya, verás. Vamos. Acá. Ya, ajá. Ya, entonces verás. Muchas veces eso pasa porque no aguanta el código C. Sácale por ahora al modelo físico en un archivo aparte, mija. Ya. Sácale. Ah, building en MIG. Ya. Ese sácale un ratito. Muchas veces no aguanta, ¿no? O tengo que poner el modelo físico y el PID. Ya. Entonces ahora sí, ejecútale otra vez. ¿Ya lo ejecutas? A ver. Ya vamos, espera un toque. Compiler, más. Status, hazle make setup, mija. Abajo. Aquí. Acá en el command window ponle make setup. Make setup. Déjame ver si está normal. No sé. Ya. Ahora vamos a ver aquí. de controller, X. Ya, acá te falta, mija. Coma E en la línea 3. Coma E. Luego donde dice eso, ahí. Aquí. Coma E, claro. ¿Por qué no Ahí, le ok. estás diciendo que, a ver, vamos? Dale a ver qué pasa. Dice Mex, entonces. Aquí no tengo. No. Pero ya le pusiste el de referencia. Bueno, sigamos viendo. Vamos a ver el código. Déjame ver otra vez ese archivo. ¿Por qué te aparece ahí esa función? ¿Escribiste esa función tú? Ah, te falta la línea code gen. Ponle arriba entre la línea 1 y la línea 2. Entonces ahí pon por ciento, así es el signo, ¿no? Por ciento. Y luego ponle la rejilla, ¿cómo se llama ese numeral?
y le escribes la palabra codegen. Codegen, generación de código. ¿No? Ya, vamos otra vez. Es extraño que te haga. A ver, espérate un rato. Ciérrale. Ya, mija, vamos al modelo otra vez. Ya, dale doble clic en tu función de MATLAB, por favor. Ya, entonces ahora sí está. PI controller, el codegen, el X code COA, PID update, Y igual a X. Normal. Ahora vamos a ver el código C. ¿Cómo está? PIDC. Ya, ¿sabes qué? Te va a tocar cambiar el nombre. ¿Sabes por qué? Porque ves que hay un bloque de C que se llama, de Arduino, de MATLAB que se llama PID. Ya. Entonces va a pensar que va a querer sobreescribirlo al que ya tiene, ¿no? Entonces de eso puede ser. Me dije, cámbiale el nombre del archivo, ponle PID controller, PID controlador, PID al nombre, ¿no? Listo, que ya lo hago eso. Ya, si Gracias. te sigue con los errores, aquí estoy. Bueno, chicos, hacemos el break y luego volvemos.
Ya chicos, ahora para el Pi lo que hacemos es conectar el Arduino al computador, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un sketch nuevo y lo primero que tenemos que traernos son estos dos archivos, ¿no? PID controller y el PID controller.h. Entonces lo que voy a hacer aquí es que archivo, añadir programa, ¿no? Añadir un archivo. Y acuérdense que yo lo tengo esto en la carpeta de MATLAB, ¿no? Mis documentos y aquí está. Primero jalamos el header. Ahí está. Y acuérdense que para esta etapa ya pasamos el SAIL, es decir, aquí no debería haber errores de código ya, ¿no? Aquí, o sea, ya el código justamente está validado. Entonces en el PIL ya lo único que hacemos es llamar justo a esos archivos que ya están probados, ¿no? Entonces en el que es el programa, añadir un archivo y nos faltaría añadir el punto C. Ok, open, ya está. Entonces tenemos la implementación y el PID. Ahora, lo que tenemos que hacer es aquí invocar, ¿no? A la librería. Entonces lo que hacemos es con numeral include, llamamos a la cabecera del controlador, de controller.h, que es la cabecera, y con y también llamamos al punto C, ¿no? Include PID controller. Ya, ahí está. Acuérdense que la lógica, ¿cuál es? Está el modelo aquí. Entonces, la lógica, ¿cuál es? Que aquí enviamos el error para Arduino. Arduino realiza la estrategia de control y luego nos envía la salida del controlador. La salida del controlador conectamos a la planta, pues aquí estará el sensor y el enlace inverso, ¿no es cierto? Entonces, en Arduino vamos a ejecutar esta estrategia. Ya, entonces, ¿dónde está aquí? Ponemos include y lo que tenemos que hacer acá es simplemente poner un float, que es el error que vamos a recibir, igual a 0. Bueno, pongamos el punto 0 así para saber que es un, un float, un número real, y ponemos float U, que sería la estrategia de control. Ya, algo que no, bueno, para manejar la nomenclatura, acuérdense que la entrada es E, la salida del controlador es U. Entonces, hagamos esto aquí en el bloque del controlador. Lo que voy a hacer es poner U y aquí U, ¿no? De ahí no cambió nada. Simplemente por nomenclatura. Nada más, ¿ya? Es lo que nos dan siempre en la teoría de control, ¿no? Entrada E, salida U del controlador. Para mantenernos igual. Ya. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces, en Arduino, lo que hacemos es declarar el float del step. Y lo que voy a hacer es guardarlo porque comunicación MATLAB. Esta va a ser mi comunicación con MATLAB, ¿no? Ya, donde vamos a hacer el PI. Ok, entonces le ponemos Enter. Checamos a ver si no falta nada. Miren, nos va a decir que todo está bien. Acuérdense, cuando las letras blancas nos dice que todo de acuerdo. Ya. Miren, es poquito lo que utilizamos de memoria porque son operaciones suma y resta. Y obviamente si hubiésemos dado clic derecho, por ejemplo, para compilar, ¿no? Hubiésemos hecho este clic derecho, compilar, ¿no es cierto?, para sistema embebido. Entonces, hubiésemos ocupado más memoria que nosotros mismos escribiendo el código, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ya, entonces, vamos acá a comunicación con MATLAB. En el setup, entonces, lo que hacemos es, primero, lo que vamos a hacer es inicializar la comunicación serial. No tengo otro puerto, además voy a aprovechar que tengo conectado el USB directamente al Arduino y al computador, entonces pues voy a utilizar esa comunicación, ¿cierto? Entonces
iniciamos la comunicación serial en 57.600. Ya, esta es otra, o sea, esta es otra velocidad, ¿no? Están otros estándares. Tenemos 9.000, vamos, acá está, si vemos donde el monitor del puerto serial, bueno, me dicen no está conectado a los instrumentos Arduino 1, el puerto, no lo reconoce todavía. Entonces, dejen ver si sí. Puerto. No voy a tener que hacer esto, que estaba quedándome sin carga, pero vamos acá. Otra vez aquí, por favor. Y le conectamos ahí. Okay. Yo creo que me mierda. Bueno, ahí estamos ya. Y no quiere ver el puerto. Déjame probar con otro. Carajo, no quiere. Vamos a ver la práctica, sí. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, seguimos con el código, luego reinicio la máquina ya. Entonces, bueno, lo que les quería decir es que hay varias velocidades de comunicación. Entonces está el estándar 9600, eso quería mostrarles, ¿no? Cuando salga ahí, pueden ver si arrancó. Y está este que es 57.600. Esto es bien rápido. Y también nos debemos acordarnos que debemos enviar floats. Entonces, floats, un float de los que estamos declarados aquí es 2 a la 32.
Lo que decir que tenemos que enviar esa cantidad de información en bits. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más rápido sea nuestro puesto para comunicarse, van a llegar todos los datos de la dinámica del sistema. ¿Ok? Por eso necesitamos que esto sea rápido. Este es otra, al igual que en el SIL estuve eh, verificando el sample time, el step time. Aquí tengo que verificar esto, la velocidad de comunicación por la interfaz que me voy a comunicar, en este caso por el puerto serial. Si estoy utilizando alguna otra arquitectura, alguna otra herramienta, interfaz de comunicación, Wi-Fi, Bluetooth, entonces eso también tendríamos que definir la velocidad, ¿no? Eso es muy importante. Entonces iniciamos la velocidad de la comunicación en 57.600 y entonces ponemos serial.begin y aquí ponemos la velocidad, ¿no? 57.600. Ya. Entonces aquí debemos poner los parámetros del controlador. Entonces aquí ponemos parámetros del controlador. Ustedes me ayudan con las tildes. Controlador, ya. Entonces, nuestros parámetros, acuérdense que son KP es igual a 8 y KI es igual a 1210, pero hay que declarar el tipo de dato, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a declarar como double, que eso fue lo que habíamos declarado en el site, que estos eran double. Ya, ahí está. Y también podemos declarar el KD, ¿no? Podemos hacer double KD es igual a 0. Si fuese el caso de un controlador PID. Bueno, luego lo que vamos a hacer es los parámetros propios del controlador. Por ejemplo, el error thresh, le vamos a poner aquí double. Lo mismo que declaramos, acuérdense en esa función initialize de MATLAB, ¿no? Error thresh. Y el mismo valor 100, entre comas. Y aquí vamos a poner el step time, que va a ser igual a 0.001. Voy a dejarle tal cual el, el sample time que utilizamos para el bloque del step, ¿no? Del Arduino. Ya. Y como toda librería, pues nuestro controlador también debe inicializarse aquí en el setup. Miren que tenemos una función para inicializar el controlador, que así se llama, ¿no? PID initialize es la misma función que utilizamos en la ventana de diálogo de Simulink para llamar a invocar a nuestro controlador. Entonces lo que se debe poner es PID initialize. Bien. Para que no existan errores, pues lo de siempre, ¿no? Vamos acá a la función, copiamos esta línea, como C, y la pegamos aquí. Así nos aseguramos de que no hayan errores, ¿no? Entonces ponemos KP, que ya está declarado, KI, que está declarado, KD, que está declarado, error trace, que está declarado, y el real step time, que también lo acabamos de declarar. Ya, y aquí ponemos punto y coma. Miren que la lógica, tanto para el PIL como para el SIL, una vez que está el código, es lo mismo, no es lo mismo en la función de setup. Entonces ahí está. Entonces me dice step time, ya, porque aquí otra vez miren lo mismo que me pasó en Simulink, ¿no? Le puse un punto y coma. Bueno, se compila. Ahorita tendría que reiniciar la máquina para ver si mi controlador lo lee, corto. Tal vez no tengo el driver instalado, no sé. Acá sí lo leo yo, pero acá no sé por qué no. Ya, pero bueno, sigamos con el código. Una vez que tenemos invocado y acabamos de invocar al controlador, ahora sí vamos a la lógica de control. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es recibir el error que nos va a enviar el Simulink, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si queremos leer un dato por comunicación serial, primero preguntamos si hay datos, ¿no? Si hay datos en la comunicación available.
Ok. Y si esto, es decir, si hay dato, va a ser mayor que cero, ¿no? Si hay dato, esto va a ser mayor que cero. Y entonces decimos, sí, si hay un dato. Bueno, si hay un dato en la comunicación, entonces ese es el mío, decimos, ¿no es cierto? Entonces decimos, este float, que está aquí el error, porque recuerden que el Simulink nos va a enviar el error. Entonces, el error va a ser igual. Entonces usamos serial punto parse float. Ya, entonces lo que nos va a enviar el Arduino es un float, el Simulink es un float, y lo vamos a almacenar en el error. Acuérdense que el error nos envía, el Simulink le va a enviar al Arduino. Ya, el Arduino ya tiene el error. Con el error calculamos la estrategia de control. Acuérdense que nuestra función para calcular el control se llama PIDUpdate y recibe como variable el error. Entonces aquí decimos la estrategia de control va a ser igual a PIDUpdate. Y lo que vamos a poner aquí va a ser el valor del error. Ya, entonces llamamos a la función del controlador, aquí le enviamos el error, calcula la integral, calcula la derivada, calcula la salida del controlador. Y nos devuelve la salida, ¿no? Entonces, punto y coma. Ya. Entonces leímos el error de Simulink, calculamos la estrategia de control y ahora nos toca enviar ese dato para Simulink. Entonces, bueno, el punto print. Ahí vamos a enviar bits. No sé qué pasó ahí. Pero bueno. Serial.print. Si mando print, va a entender que son bits. Cuando enviamos floats, tenemos que ponerle un salto de línea para que entienda que toda esa cadena es del número. Entonces vamos a poner ahí print ln y le ponemos u, que es la salida del controlador. Ya. Entre lo que se limpia el puerto de comunicación, entre lo que llega el dato, hay que poner un delay. Esto vamos a analizarlo. Por ahora le voy a poner bien pequeño, 2 milisegundos. Y vamos a ver si eso es necesario o no. Ok. Entonces ya está, miren, el controlador. Inicializamos el controlador. Gracias, Nicolás. Update, ¿no? Aquí, con mayúscula. Entonces, miren, ya inicializamos los parámetros del controlador, donde dice setup, llamamos al controlador ya con los parámetros de aquí. Con esta función, lo que hace el código es asignar espacio en memoria para estos valores de aquí, por eso esa función initialize, ¿no? Aquí ya se tantea mejor el hardware. Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo llame a esta función, aquí se va a cargar en memoria el KP, en memoria el KI, en memoria el KD, en memoria el error, en memoria el step time y estas variables auxiliares que me sirven para la integral y la derivada. Ya. Entonces, aquí asignamos espacios en memoria. Luego, lo que vemos es si hay información en el puerto serial, si hay información, ¿no es cierto? Esa información es mía. Entonces, es el error que me está enviando el Simulink. Con el error calculo la estrategia de control, ya la calculé. Ahora le voy a enviar la estrategia de control que acabo de calcular en Arduino. Le voy a mandar de vuelta hacia Simulink para que él le ponga en la entrada de la planta, ¿de acuerdo? Y así hacer el mine. Y aquí nos vamos a poner un delay de 2 segundos, de 2 milisegundos, ¿de acuerdo? Para vaciar el puerto. Vaciar el puerto. Acuérdense que un float es bastante grande, entonces va a estar lleno el puerto y puede ser que no entienda bien la comunicación. Ya, entonces, por este lado terminamos, le ponemos guardar. Ya. Ujú. Normal, dice que todo está bien. Ok, voy a reiniciar luego la compu, vamos a poner vamos a hacer un modelo de Simulink, ¿de acuerdo? Pero ahorita primero hacemos el modelo de Simulink, luego reinicio a ver si así lee mi puerto, ¿no? Si lee el puerto. Ok, entonces vamos ahora a Simulink. De Simulink vamos a necesitar copiar esto, ¿no? Es decir, vamos a hacer uno nuevo, Simulink,
new y ponemos un blank model. Entonces no funciona en el otro, no voy a modificar en el otro porque acuérdense que este archivo está modificado para pasar una prueba SILE, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un pile. Entonces no, ya. Aquí vamos a cambiar por bloques de interfase. Entonces, como les decía, aquí vamos a cambiar por unas interfaces de comunicación serial. Entonces, bueno, vamos a sacar la librería de Simulink, vamos a poner aquí Library Browse. Y lo que vamos a buscar es en donde dice Instrument Control Toolbox, que está aquí. Pero esto va a depender de... Esto va a depender de las versiones, cuántos bloques tengan, pero en general es así, ¿no? Ya. Vamos a sacar el bloque que dice To Instrument, que nos permite enviar datos hacia por el puerto serial, ¿no? Por el puerto serial. Entonces esto lo voy a hacer así. Ya. Y luego, me está quedando grande, hagamos algo así. Y luego pongamos un bloque que se llama Query from Instrument. Es decir, vamos a pedirle un dato desde alguna tarjeta, en este caso Arduino. Ya. Entonces le ponemos así, le conectamos. Lo que voy a hacer es crearme un subsistema de esto y este va a ser mi controlador. En realidad va a ser la comunicación entre el controlador y, perdón, entre el Arduino y la planta, ¿no? Entonces aquí doble clic. Bueno, podemos ponerlo un poquito mejor, que se ve ahí. Ya ese es de enviar Arduino, el error recibir de Arduino. Entonces pongamos el nombre, ¿no? El puerto este es el E, para no equivocarnos, y este va a ser la salida U. Le ponemos U. Ya ahí estamos. Nos tenemos D y U. Le reemplaza al controlador, ¿no? Ya el Arduino va a reemplazar al controlador. Ya, doble clic, entonces acá vamos a configurar esto. Primero, bueno, el modelo, debemos ponerle, como le habíamos puesto al Simulink, anteriormente le vamos a poner el modeling 0.5 segundos, ¿no? 0.5, ya. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? La lógica es la siguiente, ¿no? En Arduino se ejecuta el código. En Arduino se ejecuta el código y comparamos, ¿no? Los resultados deben ser iguales y así puedo decir que pasé la prueba PILE. Ya, entonces vamos por acá. Aquí, ¿no? Doble clic y ahora sí a configurar los bloques. Doble clic. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? En el To Instrument, lo que vamos a quitar aquí es, vamos a seleccionar aquí este check, utilizar una interfaz, un objeto que voy a crear en la línea de comando de MATLAB. Ese objeto se va a llamar S. Entonces lo dejamos así, ¿no? S. Ya eso debo declararlo allá en el MATLAB. Ya, siguiente. Aquí no cambiamos nada, ¿no? Esto es si, por ejemplo, tuviésemos algún osciloscopio Tektronix y dependiendo del modelo nos dice, bueno, él nos puede enviar datos como una tarjeta de adquisición de datos, pero no lo vamos a utilizar, ¿ya? Y donde dice send, nosotros vamos a enviar, acuérdense que el error que nos recibe el Arduino es un float y nosotros le debemos poner el float, porque si es otro tipo de dato, entonces no nos va a recibir. ¿De acuerdo? Ya declaré float error igual a 0 y este va a ser el error que voy a declarar, que voy a enviar. Entonces ahí estaría, ¿no? Por ciento float, declarando el tipo de dato que se va a enviar. Ya, entonces por ahora simplemente ponemos apply y ok. Otra vez, ¿no? Doble clic, vamos al inicio. Le damos check en User Interface Object, le damos el nombre de S o como ustedes quieran llamarle a su comunicación. Yo voy a poner S. En la segunda pestaña no hacemos nada y en la última pestaña del send lo que vamos a hacer es enviar un float. Ok. Ahora, cuando recibamos los datos, doble clic, ¿no? Ahora le vamos a dar doble clic
para recibir los datos. Lo mismo, entonces dice, miren, ¿cómo vamos a recibir los datos? Cheque aquí donde dice User Interface, pues voy a utilizar el mismo puerto serial. Si ustedes van a enviar datos por otro puerto, pues le ponen S1, declaran el otro puerto. Yo voy a utilizar el mismo para enviar y recibir. Ya, aquí en el sample time, debo poner exactamente el mismo sample time que puse en el modelo de Arduino, ¿no? En el step time. Entonces, aquí está 0.001. ¿De acuerdo? Entonces, este y este deben ser exactamente el mismo, porque si no, no se sincronizan los dos instrumentos y empiezo a leer cualquier tipo de dato. Ya, eso es lo principal, ¿no? De esto. Luego seguimos. Aquí la segunda pestaña, al igual que el to instrument, no ponemos nada y nos vamos al query, a la última pestaña, ¿no? Entonces, bueno, sí, como les decía, estas instrucciones aquí están en el caso de que yo tuviese, por ejemplo, conectado un osciloscopio, Tektronix, que tienen comunicación con Arduino, perdón, con MATLAB. Ya. Si aquí dice ASCII format string, entonces acuérdense que queremos enviar float, también el U es un float, por eso le vamos a poner float. Donde dice enable frame output, frame size, eso quiere decir uno, ¿no? Eso quiere decir que todo lo que se encuentra en ese momento en el puerto es el número float, ¿no? El dato de la salida del controlador. Okay, entonces todo ese frame, toda esa información que está dentro del registro del puerto que estoy utilizando, pues va a pertenecer al dato, ¿no? Al dato. Entonces aquí le ponemos apply OK. Ya. Entonces, esto ya está listo para enviar dato al error y la salida, recibir aquí. Ok, entonces lo que voy a hacer esto es guardar, simulación, new, save as. Y este es mi pile, ¿no? Este es el SRRC pile. Ya, en este momento voy a reiniciar la máquina. Voy a dejar a uno de sus compañeros de host y luego ya regreso, ya.